escenario energético a nivel astrológico de ese tiempo y qué estamos viviendo ahora para definir los nuevos tiempos. Entonces después hablaremos de la dimensión acuariana y no podemos dejar de lado el tema de las profecías. Y ya se van a dar cuenta cuando hagamos el enfoque lo importante que es cuando hablamos de un cambio de era, de hablar de procesos escatológicos, de hablar de procesos de cierre, de finales. O sea, cada vez que hay un cambio de era hay un final y eso es apocalíptico. ¿Y por qué es apocalíptico? Sencillo, porque algo se acaba y se acaba de raíz y comienza algo nuevo. Y por supuesto vamos a hablar de la toma de conciencia y ya vamos a ver que vamos a ir de lo que es la ciencia a la conciencia. ¿Okay? Así que vamos a hacer un enfoque rápido. Para entender las eras geológicas tenemos que entender lo que es el año platónico. ¿Ok? ¿Qué es el año platónico? Bueno, un ciclo larguísimo. Es el ciclo más largo que vive el sistema solar, que se cumple a través del movimiento de la Tierra, del movimiento de rotación que tiene la Tierra. Pero más allá de ponerme a hablar, que ya lo vamos a ver un poquito a nivel gráfico, rápidamente, para no aburrirlos, más allá de hablar de la parte matemática y la parte astronómica, cuando hablamos del año platónico, y así lo enfoca la astronomía, usa ese término. El año platónico viene de una concepción de Platón y viene de una concepción esotérica de Platón. Platón escribió un libro que se llama El Timeo, que es muy famoso porque tal vez sea la prueba contundente o lo que más acepta la ciencia acerca de la existencia de la Atlántida. Y justamente él habla del final de la Atlántida, tomando en consideración que el planeta Tierra vive ciclos que se repiten, ciclos que a nivel biológico y a nivel social son catastróficos y que representan una transformación de la conciencia del hombre. Así que cuando ustedes buscan el año platónico, muy pocos van a encontrar esas referencias. Y realmente la referencia más importante es esa base esotérica de cambio y transformación que todos vivimos a nivel del planeta. Sur, y es abultada en el Ecuador. Ese desatamiento crea una especie de movimiento pendular tipo trombo que va haciendo que el eje de la Tierra vaya dando círculos que van en contra de las manecillas del reloj y van formando un círculo que recorre todo el zodíaco. Vamos a verlo aquí. Yo no sé cómo activar el video. La característica del color de la Tierra se da al punto vernal. Y el movimiento, que si viéramos el techo de la Tierra, el techo celeste de la Tierra, nos daríamos cuenta, vamos a repetirlo a ver, nos daríamos cuenta que ella aquí va formando un círculo. Este círculo, si lo vemos en un plano vertical, está conformado por ciertas constelaciones que tienen unas estrellas que quedan fijas en el tiempo, que son las que llamamos las estrellas polares. Por ejemplo, bueno, este sería el recorrido que hace el eje de la Tierra por todas las constelaciones. Pero hay unas estrellas que son fijas en cada una de estas eras, en cada uno de estos trozos que va recorriendo la Tierra. Y entre las estrellas más significativas, bueno, está la estrella polar o Polaris, que es la que está en esta era, pero la anterior fue Alfa Draconis. Cada una de esas estrellas quedan fijas por 4.320 años.
y son sumamente importantes en interpretaciones de cambios culturales y cambios trascendentales para la humanidad. Así fueron tratadas por egipcios, por mayas, por hindúes. Son estrellas que marcan bandas importantes. Entonces nosotros vamos hacia Alpha, la próxima estrella polar. Por ejemplo, para los egipcios, que usaban su mitología igual que nosotros, los astrólogos occidentales usamos la astrología para que a través de los arquetipos energéticos poder explicar los fenómenos y las situaciones, los escenarios energéticos del planeta. Ellos lo explicaban a través de su mitología. Para ellos, la diosa Tuari, que es la diosa hipopótamo, era la protectora antes de que cambiáramos a Alfa Draconis. ¿Okay? Y cuando llegamos a Polaris, nos encontramos que Isis, la diosa protectora de ese periodo, que es el periodo que estamos hablando ahora, que estamos viviendo ahora. Ahora, qué interesante lo que regían esas diosas, o lo que ellas protegen, porque estamos hablando de justamente de periodos donde ya el hombre está conectado más con su espíritu. Entonces venimos de un tiempo de mucha materialidad, de densidad, de darle poder a lo externo, de darle poder a lo masculino. Y ahora vamos hacia retomar, darle poder a lo interno y a lo femenino, pero desde la vivencia y la experiencia de la materialidad. No es lo mismo. No es lo mismo vivir la espiritualidad desde lo externo, creyendo que Dios nos controla a nosotros, que vivir la materialidad desde lo interno, sabiendo que somos uno con Dios. Es diferente. Es diferente la conciencia. Entonces el proceso con Tuaret era más externo. Es una diosa que cuida al hombre para que se pueda desarrollar, pero desde el punto de vista material, desde el punto de vista físico. Es el momento de fertilidad del planeta. Es el momento en que el planeta Tierra se empieza a desarrollar desde muchos puntos de vista geológicos. Pero después hay una retracción del planeta, que lo estamos viviendo ahora. Hay una destrucción geológica que está ocurriendo ahora. Hay un cambio en el ADN del planeta y por ende hay un cambio en nuestro propio ADN. Entonces hay una transformación. Y les aconsejo, les sugiero que busquen esa información porque es bien interesante. Platón nos habla del demiurgo. Nos habla de la existencia de un arquitecto que es el constructor de este universo, que no es Dios. Es algo así como lo que pasa en la película de Matrix. Tenemos un arquitecto, alguien que se encarga de darle forma a un concepto divino. Ese arquitecto define lo que es el bien y el mal. Y el mal viene siendo un aspecto que no es negativo, es necesario, es un aspecto de contraste. Para aprender, tenemos que aprender del lado oscuro para realmente saber lo que es la luz. De hecho, cuando vemos la literatura espiritual antigua, siempre hágase la luz. Pero si se hizo la luz es porque había oscuridad. Entonces venimos realmente de la oscuridad. Y el concepto de la oscuridad es un concepto de receptividad. O sea, necesitamos un polo para reconocer el otro. Y es parte de un juego. Pudo haber sido tal vez de muchas maneras, pero de esta manera fue que se me imaginó el arquitecto, según lo que dice Platón y el demiurgo. Este ser se encarga de fijar los ciclos, y los ciclos los fija a través de los planetas, del movimiento planetario. Y muy bien Platón nos dice que todos los ciclos que vivamos en la vida tienen un nivel vibratorio, una frecuencia vibratoria. Así lo vemos claramente nosotros los astrólogos. Nosotros sabemos que cada signo del zodíaco tiene un nivel de conciencia.
hablamos de que Aries es el bebé del zodíaco, ¿ok? Y hablamos que Piscis es el anciano del zodíaco. Y si nosotros aplicamos toda esta metodología astrológica para entender el universo, nos damos cuenta que perfectamente lo podemos explicar. Podemos explicar las energías con los 4 elementos. Yo me puedo presentar ante ustedes y si yo les digo, bueno, yo soy una combinación de tierra con fuego. Ustedes más o menos que son astrólogos ya saben cómo soy, ¿verdad? Porque me puedo explicar con los elementos. Entonces las energías, el mundo de las energías es el mundo de la astrología. Y el mundo que explica Platón en el Timeo es un mundo donde va poco a poco subiendo en una escalera ascensional a experimentar diferentes niveles de conciencia a través de diferentes escenarios que son combinaciones energéticas, que nosotros llamamos aspectos planetarios. Entonces, esto, cuando lo llevamos a la magnitud de la humanidad, de los ciclos largos, es sumamente interesante. Ya vamos a ver por qué. Moderna, y el padre de la psicología moderna, y el padre de la astrología moderna, porque comprendió que como nada está explicada la personalidad de cada ser humano a través de la mitología, a través de los signos. Entonces le podemos cambiar el nombre y le podemos poner una personalidad flemática y a lo mejor estamos hablando de un cáncer, pero igualmente estamos usando los mismos conceptos con diferentes nombres. Entonces es bien interesante tomar en consideración lo que culturas antiguas, llámese los egipcios, llámese los sumerios, los mayas, los hindúes, los chinos, ¿okay? Aquí en Mesoamérica, mayas y incas, es extraordinaria la astrología maya, extraordinaria. Y los cálculos de la matriz del Solquín son más exactos que los de la NASA. Entonces estamos en una era que podemos reconocer ahora la importancia de la espiritualidad a través de la ciencia. Y la ciencia y la espiritualidad se están uniendo. Y eso solamente ocurre en una era, la era de Acuario. No, sí, que empieza la Tierra, el Sol, en su sistema planetario, entre lo que es Sagitario y Escorpio, empieza a darse, empieza a tocar pedazos de Ofiuco que no toca normalmente. Entonces Ofiuco era el dios griego de qué? De la resurrección de los muertos. ¿Okay? Ofiuco era el que dio el don de la vida, y por dar el don de la vida fue castigado por los dioses, por Zeus. Entonces es bien interesante y nos vamos a dar cuenta que Isis también tiene que ver con la resurrección de Osiris y es considerada la diosa de la resurrección de los muertos. Y qué casualidad que el Apocalipsis, nuestro libro que en Occidente es la base espiritual prácticamente del cristianismo, porque en Occidente somos todos cristianos, y nadie puede decir que no conoce el Apocalipsis y que no ha oído de la resurrección de los muertos, como uno de los aspectos proféticos del fin de los tiempos. Entonces, bueno, esta lámina es simplemente para explicar que a nivel astronómico vamos a tener cambios significativos de duración de las eras, según estos cálculos, porque justamente están basadas no en 30 grados perfectos como lo que nosotros manejamos en algunos sistemas astrológicos, sino que está basada en una realidad de medición de lo que son las constelaciones. Además, las constelaciones se forman porque las ideamos de esa manera. Los antiguos nos las presentaron de esta manera. O sea, nosotros no necesariamente las tenemos que dividir de la forma que las dividimos. Ellas podrían tener otras formas y podrían tener otros tamaños. Pero casualmente se trató de hacer una convención de 12 signos del zodíaco para una explicación espiritual, no es una explicación astronómica. Y bueno, y si nos vamos por algunos astrólogos que utilizan diferentes métodos, porque recuérdense que dentro de la astrología tenemos el zodíaco tropical, y dentro del zodíaco tropical tenemos diferentes métodos de representación cartográfica.
¿Por qué? Tenemos el ascensional rectilíneo, tenemos el coach, tenemos el plácidos. Pero si nos vamos al sistema sideral, también que usan los hindúes, ellos tienen diferentes sistemas también, dependiendo de las allananzas, que son cálculos astronómicos. Entonces, tenemos diferentes sistemas de casas para representar el zodíaco. Y eso también es lo que ha causado que nos digan, como astrólogos, que no tenemos una representación única, que la astrología está basada en tonterías. Pero es que cada sistema de casas, en su antigüedad, tenía una utilidad, porque es la perspectiva del observador. Entonces, por eso se utilizan los sistemas de casas. No es lo mismo usar el ascensional rectilíneo que el plácidus, porque el plácidus va más hacia lo material. Bueno, y entonces en ese orden de ideas, aquí tenemos el zodíaco tropical, tenemos el sideral y tenemos el astronómico. Si nos vamos por los cálculos, el primero en llegar a la era de Acuario sería el sideral. Está más cerca de esta línea. Después tendríamos el astronómico y luego tendríamos el tropical. Entonces ustedes se van a encontrar con esas dicotomías. No obstante, si nos vamos a lo esotérico, y aquí es que esto se pone interesante, si nos vamos a lo esotérico, tenemos, por ejemplo, el fundador del gnosticismo moderno, el señor Samael Aun Weor, que nos decía que la era de Acuario empezó el 4 de febrero de 1962. ¿Y por qué él decía eso? Bueno, porque él decía que lidiaba hasta la hora, con una constelación de planetas, una conjunción, todos alineados de una manera muy particular en el signo de Acuario. Y fue alrededor de las 3 y 4 de la tarde. Y entonces él hablaba de sus antecesores en el gnosticismo que predijeron eso. Y que ese era el momento de un cambio de conciencia en los seres humanos. Tenemos al señor Sergi Renaud, que decía, este es el creador de la Fraternidad Universal, que por cierto hay una sede en Caracas. Y este señor era practicante del yoga, del hinduismo, y hablaba de cálculos del Kali Yuga, que esta era finales de los tiempos, y él decía que era en 1980 que comenzaba la era de Acuario. Luego tenemos algunos Steiner. Hay muchas más teorías, ¿no? Traje estos porque estos son unos personajes bien interesantes. Y él decía, no, si vamos a ver entre el siglo XX y el siglo XXI, vamos a ver una transición bien interesante entre Piscis y Acuario. Entonces eso nos une. Nos une porque nos sentimos parte de lo que está pasando en Islandia ahorita con el volcán. Y estamos pendientes de eso. Nos sentimos parte de las elecciones de Estados Unidos y hasta las vemos. Y vemos quién va a ganar aquí y allá. Estamos pendientes de la guerra de Ucrania. Antes ocurrían esas guerras y esos conflictos y nosotros no participábamos, no nos interesaba. Ahora a nivel de cultura ya eso es parte de una forma de vivir. Y ojo, porque eso es una preparación a lo que sería la noósfera, que es la nueva atmósfera de la Tierra. Una atmósfera que está basada más en la mente que en la materialidad. Porque hay teorías acerca de que la Tierra forma una capa mental en un momento en que el hombre, que es la especie que piensa, genera esa capa mental. Entonces podremos comunicarnos con el planeta, tipo lo que sucede en Avatar. O sea, llegará un momento en que la Tierra nos hable, que es lo que hacen los chamanes con la Pachamama. Pero que pase a un nivel masivo, no solamente a los que han desarrollado su parte psíquica, sino con todo el planeta. Luego viene el cambio de paradigma de la Tierra. Nos vamos a despegar de la Tierra. O sea, ya a lo mejor comenzamos a comer comida que no es sembrada, comida sintética. Comenzamos a vivir en ambientes artificiales, que no son ambientes naturales.
Vamos hacia eso, con el transhumanismo, con la inteligencia artificial, y no nos estamos dando cuenta, pero vamos hacia eso. Ya la producción de los alimentos y la producción de lo que es nuestro sustento, de a veces ropa, calzado, ya no es hecho de la misma forma natural del siglo XX. Ahora usamos hasta elementos que son producidos en laboratorio, que no son producidos de forma natural. Entonces sí estamos saliendo de la dependencia de la tierra. Y hablemos un poquito de Nostradamus. Nostradamus, bueno, las estrofas de Nostradamus son bastante encriptadas, complicadas, se prestan a diferentes interpretaciones, pero resulta que hay un libro que se consiguió en el Vaticano, que es el libro perdido de Nostradamus, que no está basado en estrofas encriptadas, sino en dibujos, en simbología antigua. Fue pintado por su hijo César, y hay unas láminas bien interesantes. Está justamente lo que yo les decía de Ofiuco. O sea, esto podría ser la constelación de Escorpio, esto podría ser el centro galáctico. Esto es la rueda del Samsara, que recordaron por ahí. Y la rueda del Samsara, como simbología tibetana, tiene que ver con un cierre de ciclo kármico. Tenemos la representación de las tres lunas, que en las brujas antiguas, las tres brujas, los que practican la Wicca lo saben muy bien, representan los tres ciclos femeninos y además el cierre de ciclo. Si hablamos de luna nueva, luna llena y luna menguante, estamos hablando de los tres momentos que la luna representa al ser humano. La luna es la representante de la humanidad. Y como representante de la humanidad, cuando la representamos tres veces, estamos hablando de un cierre como seres humanos. Y entonces esto podría representar un rayo galáctico haciendo girar la rueda del karma. Actualmente los científicos están diciendo que está entrando una radiación al planeta totalmente diferente a la que hemos recibido siempre, que está activando el Sol, que está cambiando los sistemas y los factores atmosféricos de todos los planetas. De hecho, la presión, la temperatura de cada uno de los planetas está cambiando su atmósfera. Así que no es un problema de calentamiento por efecto del hombre y de la polución. Es un problema de transformación cósmica, lo que estamos viviendo, a raíz de una energía que está viniendo de los segundos, que no lo quieren decir. Por ahí hay un grupo que se llama Sociedad Creativa, que es un grupo de científicos que no están afiliados a ninguna organización gubernamental, no tienen contacto con ninguna institución económica, y están divulgando toda la parte científica y pidiendo ayuda por lo que viene para el planeta Tierra. Y bueno, tenemos a Baruchín, que nos habla también en sus dibujos, en su simbología, de que es a través del aguador, ¿verdad?, del hombre del agua, que va a venir la purificación, dando a entender que es a través de la era de Acuario que viene la gran transformación. Realmente la purificación, el hecho de que nosotros cambiemos de mentalidad y nos ocupemos de nosotros mismos y no nos veamos como depredadores, sino como protectores, solamente ocurre en la era de Acuario. Sí, tipo los Simpsons. El tema extraterrestre es un tema que puede que es extraterrestre. Sí. Bueno, el tema extraterrestre es un tema que definitivamente que es columna en la era de Acuario. El no vernos, además, como la única tierra habitada, no vernos como los únicos seres humanos. El hecho de que llegamos a un punto que reconozcamos que existen extraterrestres, el día que podamos ver a otros seres de otros planetas, de otras civilizaciones, ese día nos va a cambiar la mente por completo. Y las religiones van a caer y van a rodar así, una detrás otra. Porque entonces tenemos que tener un concepto divino, un concepto espiritual, un concepto civilizatorio totalmente diferente. ¿Okay?
Bueno, ¿quiénes hablaron de esto? Los mayas. Voy a hablar muy brevemente de algunos bastiones que son importantes, que dan fe de todo esto. Como culturas diferentes, en momentos diferentes del planeta, nos están advirtiendo de lo mismo. Los mayas nos hablaron del 2012 y eso fue mediático y trataron de ocultar lo que decían verdaderamente los códices mayas. Porque los códices mayas lo que nos advertían era de un cambio y una transformación social. Que íbamos a empezar a entrar en el gran salón de los espejos, donde la humanidad iba a empezar a verse a sí misma